Existe un viejo y conocido refrán que en su versión más elegante dice: a palabras necias, oídos sordos. Una versión un poco más popular es la que dice: a palabras de borracho, oídos de cantinero. Pues sí, pues un cantinero bien sabe que los borrachos dicen puras necedades. Pues qué tonto sería el cantinero si se enganchara ante cada comentario imprudente o le hiciera mucho caso a los desvaríos de un borracho. Y otra versión más popular y un poco más fuerte es la que dice: a chillidos de puerco, oídos de chicharronero. Es decir, que aquellos que se dedican a sacrificar a los cerditos para convertirlos en carnitas, pues quien ha presenciado esto sabe que estos animalitos son particularmente escandalosos a la hora de ser sacrificados. Pero pues llega el momento en que los que se dedican a esto, pues ya de plano pierden la sensibilidad o dejan de hacer caso a la intensidad de esos gritos. Bueno, tres dichos con la misma idea y que creo que pueden ilustrarnos en la enseñanza de la palabra de Dios en el día de hoy. Nos encontramos en este pasaje de la historia del rey David, donde él la está pasando muy, muy mal. De haber sido un rey que siempre estuvo con buena estrella, victoria, tras perder la batalla contra sus propias pasiones y cometer aquel adulterio, aquel pecado del que Dios lo perdonó por su gran arrepentimiento, pero que no lo libró de las consecuencias. David está siendo perseguido por su propio hijo, Absalón, quien ha querido competirle por el trono. Y ahora David está teniendo que huir acompañado de sus hombres. Y en ese camino se encuentra con un sujeto que era de la parentela del rey Saúl, que se pone a gritarle insultos, maldiciones, que se pone a reprocharle que es el usurpador del trono y se pone a aventarle piedras. De por sí, el rey con su pena, y ahora sale un tipo a gritarle incoherencias. Muchas de esas cosas eran falsas. David no usurpó ningún trono, él es el rey legítimo, pero pues nunca falta el resentido que se pone a aventar su veneno, a suponer cosas, a repartir chismes, mentiras, verdades a medias, y que le es muy fácil a la distancia aventar la piedra y esconder la mano. Como tantos haters en las redes sociales, como tantos que tienen una lengua tan larga, una boca tan floja, que solo hablan por hacerse los interesantes o que reflejan su propio resentimiento atacando a más no poder. Los hombres de David indignados dicen: ¿quieres que vaya a matar a ese perro muerto y que lo haga callar de una vez por todas? Y David, aquí dándonos un gran ejemplo de sensatez, dice: no, déjalo. O sea, ¿quién soy yo para oponerme si el Señor me manda a este tipo para que me diga mis verdades? Y es que, pues aquellas palabras algo tenían de cierto. Y David aplicaba esto de que, mira, si lo que dicen de ti es verdad, corrígete. Y si no es verdad, ¿para qué le haces caso? Mejor échate a reír. Lo importante es que tú te conoces. Y cuando tú sabes bien lo que has hecho y lo que no, poco te importa lo que digan los demás, porque sabes perfectamente que nunca vas a poderle caer bien a todos, ni vas a tener siempre el buen comentario de los demás. Ay, pero ¿sabes cuándo es que más duelen esos comentarios que nos hacen otros? Cuando es verdad. Pensaríamos que nos duelen más cuando es mentira, pero duelen más cuando es cierto, porque nos damos cuenta de que nuestras malas acciones, nuestras malas actitudes, no solo las sabemos nosotros, sino que ya son evidentes a los ojos de los demás. Pero, ¿qué es lo importante? Aquí David decidió ignorar los ataques que le hacía ese hombre. Podía engancharse e ir a corretearlo, ir a limpiar su imagen ante los demás, pero no, ya tenía demasiado en qué preocuparse, así que déjalo que hable, déjalo que aviente piedras, total que no me habrá de matar. Y siguió adelante, dándonos ese ejemplo de, oye, ¿y tú
¿Qué tan en serio te tomas esas críticas, esas palabras ociosas, esos comentarios que andan circulando de ti? ¿De veras es lo que te roba la paz? ¿Y por qué te roba la paz? ¿Porque es cierto o porque no es cierto? Mejor aplica ese dicho: a chillidos de puerco, oídos de matancero, oídos de chicharronero. Mejor déjalos. Gritan porque tienen que gritar, echan veneno porque es su naturaleza. No te tomes tan personal algo que solo es reflejo del propio vacío, del propio resentimiento de alguien más. Sin embargo, hablando de chillidos de puerco, hoy nos conectamos con el Evangelio, donde tenemos ese pasaje en el que Jesús hace la liberación de un hombre poseído por no un demonio, sino una legión de demonios que a éste le atormentaban, le hacían gritar y golpearse día y noche, vivir entre los sepulcros, tener una actitud feroz hacia los demás, nadie podía contenerlo. Y gritaba, sí, lo que el demonio le inspiraba a gritar, pero en el fondo era un grito de auxilio de aquella persona que estaba atrapada en sus propios demonios. Es el pasaje en el que Jesús libera a este hombre arrojando esa legión de demonios a una piara de puercos, que ya me imagino. Si los puercos así nomás son así de escandalosos, imagínate estando poseídos, no. Imagínate la chilladera de puercos que se precipitó hacia el barranco. Pero aquí Jesús hizo oídos sordos a los gritos de este hombre atormentado. Aquí puso los oídos de la misericordia, sabiendo que detrás de todas las incoherencias, de los gritos, de las ofensas que profería este hombre, había alguien atormentado, alguien dolido, alguien que hablaba desde la herida, alguien que, aunque pareciera grosero, pareciera imprudente, en el fondo está pidiendo ayuda, pidiendo ser escuchado, comprendido, pidiendo que alguien le haga saber que no todo está perdido, aunque quizá no siempre tienen la mejor manera de expresarlo. ¿Tú conoces a alguien así? Alguien que es indeseable, alguien a quien prefieren sacarle la vuelta, porque siempre tiene que ser grosero, siempre tiene que pelear, siempre tiene que hacer problema de todo. Bueno, pero ¿será porque tiene un afán de hacer daño, como el que insultaba al rey David? ¿O es alguien que simplemente necesita algo de atención? ¿Es alguien que quizá te está dando señales de alerta porque está pensando en hacer una barbaridad? Y él en el fondo, aunque sí lo quiere hacer, quisiera que alguien lo rescatara. Quisiera que alguien le diera una señal de que aún vale la pena luchar en esta vida. ¿Tú con qué clase de personas te encuentras en este momento? ¿Con aquellos que vale más la pena hacer oídos de chicharronero? ¿O mejor poner el oído atento de Jesús, que supo lo que había detrás de aquel hombre que se lastimaba y lastimaba a otros y lo ayudó? Pues quizá está más cerca de lo que te imaginas, alguien que está suplicando tu atención, no para lastimarte, sino para salvarse a sí mismo. Entonces aplica bien este principio: a chillidos de marrano, oídos de chicharronero, pero a gritos de auxilio, oídos de cristiano, oídos como los de Jesús, que no pasa indiferente ante aquel que sufre, pero quizá su manera de expresarlo es haciendo sufrir a los demás. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.